Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Mujeres en la Ciencia, ya nuestro episodio número 9 de este espacio que está producido por la Dirección de Comunicación y Medios a través de su proyecto Kimelun, este proyecto que busca hacer divulgación de las ciencias, comunicación de la ciencia. Y hemos creado este espacio donde queremos destacar la labor de nuestras académicas e investigadoras. Y hemos llevado un poquitito más allá de lo que entendemos como ciencia, el rol de nuestras académicas. Y por eso hoy seguimos también en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, y en este caso queremos saludar a la jefa de la carrera de Derecho, la magíster Jessica Bárcenas Vidal. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de nuestra universidad, la Universidad Católica de Temuco, y además tiene un magíster en Gobierno y Asuntos Públicos con especialidad en Análisis Económico de Políticas Públicas en la Flaxo, México. Jessica, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio y muy entretenido también para conversar. Muchas gracias. Comencemos contándole un poquitito, Jessica, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de la plataforma de Kimelun, ¿cómo llegas a acercarte a las ciencias jurídicas, al derecho, a elegir esta carrera? ¿Tienes una historia familiar? ¿Hay algo que te llamó la atención? ¿Cómo lo haces? Bueno, mi familia, yo soy como, bueno, de la familia como núcleo, una de las primeras que tiene una carrera universitaria. Mis papás no pudieron estudiar en la universidad y su padre a su vez tampoco, entonces para mí yo creo que, bueno, desde chica que me gustó el área de las ciencias sociales, digamos, porque me gustaba mucho leer cuando niña. Ya. O sea, mi mamá me dice que me gustaba como ver las palabras, cómo se escribían cuando todavía no sabía escribir. Después, más grande, en el colegio, en la básica, igual me desempeñé mucho mejor en esas áreas, pues la de lenguaje, la de historia. Y me acuerdo muy bien que una profesora de lenguaje me invitó a una olimpiada de ortografía. ¿Ya? Entonces ahí a mí me gustaba mucho esa área y leer. Y en el ámbito como más del político, digamos, de las ciencias jurídicas, también me marcó mucho una vez que en ese mismo colegio, en Santiago, fuimos al Congreso, cuando yo iba como en sexto básico. ¿Tú eres de Santiago? No, soy de Punta Arenas, pero vivimos harto tiempo en Santiago con mis papás. Entonces, en ese colegio en Santiago, yo fui al Congreso, nos llevaron a conocer la casa de Pablo Neruda. Un acercamiento ahí entonces sí. al ámbito de la ciencia jurídica y también de las ciencias políticas, Sí. un poco la línea que tú has ido profundizando Claro. durante tus años de formación, ¿no? Sí, así que a mí me gustaba desde la básica y yo creo que como de octavo que quería estudiar Derecho, porque se mezclaba como el área jurídica, o sea, el área, perdón, de la ciencia política, el área de la lectura, que a mí me gustaba harto. Y también yo decía cuando chica que quería ser presidenta. Entonces, Muy bien. yo Muy dije, bien. justo era presidente Lagos en esa época y él era abogado. Entonces tú dijiste, después yo en dije, la línea. claro, si él es abogado, fue presidente, yo tendría que también puedo estudiar ser. Derecho. ¿Y Claro. cómo va el camino? No, o sea, no sé si ahora quiero ser presidenta, pero sí, o sea, desde siempre me interesó esta carrera. Y en Así el que ámbito de la especialización, tus líneas de investigación principalmente son el derecho constitucional, la seguridad social, políticas públicas y análisis político análisis económico, perdón, de esta política. Temas que están muy de contingencia en la actualidad, en nuestro país, en América Latina, en realidad en el mundo. El tema de cómo estamos enfrentando a través de las constituciones, las discusiones que hay de nuevas constituciones, por ejemplo, en nuestro país, y de cómo las políticas públicas han ido como fragmentando a lo mejor en algunas situaciones nuestro país, principalmente, y el continente. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo me acerqué más a esa área, siempre me gustó también el área política, tenía como una área que me gustaba mucho, la gestión, el liderazgo, cuando igual en el colegio era presidenta, siempre me inscribía a todas Pero esas ya cosas. viste, ya fuiste presidenta, ya Curso, partió, ya tiene una presidencia. Claro, entonces a mí me gustaban esas áreas políticas también y yo mientras estudiaba Derecho quizás esa área era bien poco explorada, más bien la exploré como por fuera, que estuve en unos como talleres de liderazgo y todo, en la iglesia y también en el ámbito político. Y ahí me interesó mucho esa área, pero no la desarrollé tanto en la carrera. Y después cuando ya estaba terminando yo quería como desarrollarme en eso. Y una amiga me dijo, oye, yo conozco una profe que estudia un magíster en políticas públicas, ¿Ya? podrías hablar con ella. Y ahí yo hablé con ella, que era una profesora de la UFRO. Ya.
y que me comentó cómo era el magíster y todo. Entonces a mí me interesó bastante esto de las políticas públicas, y cuando estaba haciendo el magíster me interesó harto el área económica. O sea, yo no había desarrollado esa área, pero me costó mucho, me costaba harto ese ramo. Sí, porque como vemos, siempre tú nos decías, estabas más ligado al área de las ciencias sociales, ¿no es cierto? La historia, el lenguaje, y después nos involucramos en la economía, que es matemática, que es como análisis económico, y también de impacto en las comunidades, en los territorios, en las personas, de estas políticas públicas ligadas al ámbito económico, ¿no? Sí, entonces me gustó harto esa área económica porque tiene que ver mucho con el análisis de las políticas públicas. También yo cuando recién egresé estuve en Techo y estuve también trabajando en Ferrocarriles del Estado, que era también relacionado con el ámbito sociocomunitario, de visitar como campamentos. Entonces también por ese lado siempre me interesó el ámbito social. Y justo en la época en que yo empecé el magíster estaba bien fuerte esto del sistema de pensiones, de las protestas que habían relacionadas con el sistema de FP, entonces por eso también me fui como por esa área, que era como un área económica y también política, digamos. Y cuando nosotros te invitamos a este programa donde destacamos el rol de nuestras académicas en la ciencia, ¿cómo podemos explicarle a quienes nos están viendo cómo hacemos ciencia en el ámbito de las ciencias jurídicas, por ejemplo, y en este análisis político y económico que tú realizas a través de las ciencias jurídicas? Claro, bueno, la ciencia, como decíamos antes de empezar, siempre se relaciona más con el área como de laboratorio, las ciencias naturales o química, que yo no me manejo mucho en eso. No te preocupes, también somos todos aquí, no, por eso traemos a gente que nos ayude. Claro, entonces también el método científico se aplica en las ciencias sociales, en la ciencia económica, en la ciencia jurídica. Hay que estudiar, o sea, bueno, está muy relacionado. En la investigación también hay métodos científicos que nosotros también estudiamos, exploramos. Y en la ciencia jurídica, obviamente también, hartos estudios que desde la ciencia jurídica se hacen análisis, tienen que ver con ese método científico para comprobar cierta hipótesis, para analizar quizás el impacto de alguna normativa en la población. Todo eso también forma parte de la ciencia y del análisis que puede hacer la ciencia y que la ciencia nos puede entregar. Estamos conversando con Jessica Bárcenas, ella es jefa de la carrera de Derecho, y estamos analizando un poquitito cómo la ciencia también la podemos ver desde el ámbito de la ciencia jurídica, económica, en este sentido. ¿Hay alguna de esas investigaciones, ese trabajo de análisis que tú hayas realizado, que te haya marcado y que tú digas, mira, ¿sabes qué? El impacto que puede hacer este trabajo que yo estoy realizando puede beneficiar a una comunidad, por ejemplo? Bueno, yo en el ámbito de la seguridad social yo creo que ha sido como una de las cosas que me gustó analizar en el magíster. Mi tesis de magíster, y fue como las trayectorias laborales de las personas afectaban después las pensiones que ellos recibían cuando ya se jubilaban. Entonces yo creo que esos análisis que probablemente son análisis políticos, económicos, y las decisiones que se tomen al respecto, tomando en cuenta todos los estudios que hay, tanto económicos como políticos, de por qué este sistema no se ha modificado o qué se necesita para modificar, finalmente va a impactar en las personas que van a recibir esa pensión cuando se jubilen. Entonces yo creo que es algo súper importante de que las personas que se dedican a esos ámbitos, los que estamos tratando de aportar, sea algo serio, y que también, porque eso también va a impactar esas decisiones después a futuro a las personas finalmente. Efectivamente es parte del trabajo que se realiza con esta mirada científica que tú nos comentas que le has impuesto al trabajo en el ámbito de la ciencia jurídica. ¿Te ha costado mucho como mujer incorporarte en este mundo? Yo no sabría reconocer si el ámbito de la ciencia jurídica es un ambiente laboral o de desarrollo profesional muy masculinizado, ¿no es cierto? Pero efectivamente las mujeres hemos tenido que ir ganando espacio en los diferentes ámbitos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Sí, yo creo que efectivamente es un ámbito masculinizado, porque siempre uno se imagina a un abogado, alguien hombre, como más serio, más mayor, no sé. Entonces al principio, por ejemplo, cuando recién egresé, muchas veces me trataron de niñita en el tribunal, no digo en dónde, pero entonces como que esa
ver como con poca seriedad el trabajo que hacen las mujeres. Y yo igual he leído como estudios que hay mujeres que se sienten así, que no les toman en cuenta la opinión, que de repente su idea pesan más las ideas de los hombres, y eso no solamente lo he sentido yo, sino que he visto en estudios de la segregación de género que hay otras mujeres que también se han sentido así en reuniones, en su trabajo. Entonces yo creo que en el ámbito jurídico, obviamente, quizás no todos y quizás no siempre, pero sí a mí me ha ocurrido. También me ocurrió una vez que me dijo un colega así como, oye, lo que tú hiciste está bastante mal, ¿cómo demandaste esto? Y él era mi contraparte, entonces yo entré incluso a dudar, después revisé si realmente yo había hecho mal el trabajo. Algo mal. Entonces, eso es como yo creo lo que no solamente quizás yo he sentido, sino que conversando con otras y leyendo también estudios que se han hecho, estudios científicos, que explican que las mujeres sí generalmente se han sentido así. Discriminadas o quizás que su opinión o que tienen que demostrar mucho más lo que hacen que validar mayormente su opinión, su desempeño a la hora. Y en el caso tuyo, en estas experiencias negativas que tuviste, ¿cómo pudiste desenvolverte? ¿Cómo has podido ir avanzando en esta carrera? Yo creo que perseverancia. La verdad es que también hay otras mujeres que son referentes, que uno puede ver mujeres ahora mucho más en todos los ámbitos, y eso también para todas es como un ejemplo. Entonces nosotros podemos ir viendo que hay mujeres, que se puede avanzar, además que tenemos muchas más oportunidades cada vez y hay que aprovecharlas. Entonces yo creo que esa es como la forma. Yo no tenía muchos contactos, oportunidades cuando egresé, y las cosas que han ido surgiendo han sido por eso, por perseverar, por buscar dónde meterse ahí. Entonces yo creo que esa es como la forma que yo he encontrado de ir avanzando. Al final es demostrar un poco las capacidades más allá del género, más allá de ser hombre o mujer, es respetar los espacios para poder desempeñarse y demostrar las capacidades, las habilidades, las competencias que cada uno de nosotros y nosotras tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo llega Jessica a la Universidad Católica de Temuco y cómo llegas además a convertirte ahora en la directora de la carrera? Bueno, yo cuando estaba estudiando el magíster conocí un poco más el ámbito académico. Yo en ese momento conocí más la investigación, más como la forma en que se desarrolla la academia, pero no me interesó tanto seguir el doctorado. Yo decía, no, quizás no es mi camino. Mi profesora me decía, oye, pero podría estudiar más. Yo pensé que todavía no. Y no pensé tampoco seguir en la academia, pero por circunstancias como de la vida, yo al final volví a Temuco el 2019, entonces en mi búsqueda como de propósito encontré como la posibilidad de hacer clases y de desarrollarme en el ámbito académico, y todavía al principio no estaba muy segura, pero con el tiempo me ha ido gustando más. Me he dado cuenta que quizás también para mí se me hace fácil porque me gusta, o sea, no porque sea fácil, sino porque es como una vocación, digamos, que uno va le pone pasión ahí, como... Entonces por eso yo empecé a desarrollarme en esa área. Y bueno, hace 5 años que estoy en la carrera. Y de ahí de a poco trabajando en calidad de derecho, que era como un apoyo a la jefatura de carrera, en la pandemia con los estudiantes, como profesora también con ellos. Entonces de a poco he ido como ganando como experiencia, y cuando se generó como la posibilidad de que nuestra anterior jefa de carrera se fue a otro cargo, entonces ahí pensaron en mí, y yo la verdad es que agradezco también esa posibilidad, y creo que también es fruto del trabajo que se ha ido haciendo durante estos años en la universidad. ¿Y cuáles crees, Jessica, que son los desafíos ahora, un poco pensando en toda como tu trayectoria, lo que hemos ido compartiendo, estos desafíos, a lo mejor este bichito que te llegó, ¿no es cierto?, para poder decidirte a estudiar la carrera de Derecho y después seguir desarrollándote, las experiencias negativas que también tuviste que pasar? Me imagino que también son parte de lo que tú les traspasas a tus estudiantes, hombres y mujeres. Primero, a lo mejor a las mujeres, para poder fortalecerlas en que sí, a lo mejor todavía tenemos que seguir validándonos un poco más,
pero también a lo mejor a los colegas varones, a quienes tenemos que decirle, oye, respetemos a la colega que está desempeñando la misma labor tuya. Un poco, me imagino que eso también se traspasa a los estudiantes. Claro, con los estudiantes igual yo a veces veo como las historias de ellos, porque uno va conociéndolos más y todo, y sobre todo a las mujeres, generalmente trato como de hablar harto con hombre y mujer, pero sí, obviamente uno se inclina por las mujeres y de como inculcarles como mayor empoderamiento, podríamos decir. Quizás generalmente somos un poco más vergonzosas o tenemos más timidez a la hora de mostrar lo que sabemos, de avanzar. Entonces, eso yo creo que dándole mayor participación en distintos ámbitos, invitando a que se desarrollen más las áreas que les gustan, yo creo que es la forma en que podemos ir desarrollando más capacidades en las mujeres para que se desarrollen en las áreas que a ellas les interesen y que puedan estar en cualquier ámbito también. ¿Hay algunas líneas sello que tiene la carrera de Derecho en nuestra Universidad Católica de Temuco? Aprovechemos de contarles a quienes nos ven también, porque hay muchos jóvenes que siempre nos comparten y les agradecemos que nos sigan siempre en nuestras redes sociales de Kimelun, que también pueden estar interesados en estudiar la carrera de Derecho, una carrera que tiene mucha tradición dentro de nuestra universidad, es como de nuestras carreras sello, ¿no es cierto? Pero que ha ido cambiando, me imagino, y que ya ha debido actualizarse en los modelos formativos de los profesionales que estamos entregándole a la sociedad, ¿no? Bueno, ahora el acento de la carrera es la formación, obviamente, de competencias como la universidad, y en eso ha ido como un poco yéndose por el lado de desarrollar mejor competencia en los estudiantes, o mayores competencias, en las áreas que se desarrolla un abogado o una abogada, como en la expresión oral, la expresión de ideas, el desarrollo de casos, la resolución de casos. Entonces la idea de la carrera, las formas en que se enseña ahora el derecho, digamos, es más práctica. O es la idea que sea más práctica. Entonces, en eso hemos ido trabajando bastante, en el examen de grado, en los cursos más, poniendo más de estas actividades un poco más, donde el estudiante vaya probando su capacidad para desempeñarse después en la profesión. Han pasado 20 años desde que se implementó un sistema oral, netamente oral, en la justicia a través de la reforma procesal penal, ¿no es cierto? Donde ya nos acostumbramos en el país a ver audiencias de control de detención, audiencias públicas, donde los abogados se tienen que desempeñar ahí, tanto con un público que puede ser parte de las defensas, parte de la parte acusatoria, pero también medios de comunicación, por ejemplo. Entonces hay un montón de competencias y habilidades que se deben ir fomentando en los profesionales que deben desempeñarse como abogados, pueden desempeñarse en la fiscalía, en la defensoría, también como abogados privados, ¿no es cierto? Claro. También hay otras áreas como el ámbito público, el derecho administrativo, todos los profesionales que se desempeñan en esas áreas. También está, la academia, está también el área civil, donde los tribunales todavía son escritos, pero igual está un importante nicho de trabajo. Los tribunales en sí, hay muchos abogados que trabajan en los tribunales de justicia. Entonces ahí hay un abanico de posibilidades donde desarrollarse, y cada vez se van abriendo más con las nuevas tecnologías, con las regulaciones de la que tiene la implicancia en las tecnologías. Entonces yo creo que son muchas las áreas en las que un abogado o una abogada se puede desempeñar actualmente. Y en el caso tuyo particular, Jessica, principalmente tomando en cuenta la formación profesional, la investigación y este análisis que tú nos decías que haces de estos mundos jurídicos y económicos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evaluación desde tu punto de vista de cómo debemos enfrentar o cómo se ha ido desenvolviendo todo este tema del derecho constitucional? Esta lógica desde un país que busca mejoras en sus procesos constitucionales y que tiene esta oportunidad de poder escribir una nueva constitución que pueda mejorar los derechos que están escritos, definidos ahí en la Constitución, y que por supuesto nos atañen a todos y a todas, ¿no? Bueno, hemos vivido unos años bastante álgidos en el ámbito constitucional. Todos ya hemos conocido los dos procesos constituyentes que hemos vivido, que no han sido, digamos, lo que esperábamos.
la constitución o el tema del ámbito constitucional, digamos, del derecho constitucional y en particular de las constituciones, no es un ámbito solo legal que podamos regular así como puro abogado o abogada en una pieza, no sé, en una oficina. O sea, no es que nos juntemos los abogados a escribir una normativa y entreguemos y no. Claro, no, se necesita también, está muy implicado con la política también, y eso tiene efectos también en que no hayamos podido tomar una decisión final, porque obviamente políticamente no todos estamos de acuerdo, y eso es lo que fundamentalmente ha costado, y sobre todo tanto en la Constitución, tanto en la reforma de pensiones, que también era el tema que estábamos hablando antes. Y que son temas que son, súper y que impactan directamente en nuestra sociedad. Claro. Sobre todo cuando nuestra sociedad ha ido envejeciendo. Claro. Nos vamos todos más acercando mucho más a la vejez y han ido aumentando la población más cercana a la edad mayor, a la edad adulta, claro, mayor, ¿no es cierto?, que a los niños. O sea, el porcentaje de personas que nacen es mucho menor que hace muchos años atrás. Entonces, es una población que va envejeciendo. Claro, entonces, todos estos temas se relacionan mucho con el ámbito político, porque no todos están de acuerdo con las decisiones que deben adoptarse. Hay muchos grupos, hay distintas decisiones, y eso es un poco lo que hace el juego político de ir transando en ciertas decisiones, de ir llegando a acuerdos, y eso es lo que no hemos logrado hacer todavía nosotros en nuestro país. Entonces, yo veo que dentro de estas áreas constitucional y también el ámbito de las pensiones, la seguridad social, hay bastantes temas políticos, bastantes temas ideológicos, económicos que finalmente necesitan acuerdos entre las personas que toman las decisiones, y eso todavía no lo hemos logrado, y por eso no hemos tenido cambios que probablemente muchos esperan. Y eso me imagino que también son elementos que pueden fomentar una justicia social, una igualdad de género, a lo mejor en entregar pensiones a mujeres que, por ejemplo, se han desempeñado en labores familiares, en labores de casa, y que han pospuesto a lo mejor el desempeño profesional y que en este momento no reciben ningún tipo de pensión. Eso también impacta de alguna forma el desempeño de las mujeres, ¿no? Claro, las mujeres son un grupo súper vulnerable, entre comillas, respecto de las pensiones. O sea, las trayectorias laborales de las mujeres, como decías tú, no son continuas, porque hacen pausas por labores de cuidado, o labores de cuidado a sus hijos o a un familiar enfermo. Siempre son las mujeres las que se hacen cargo, digamos, de esas labores. Entonces, sus trayectorias laborales se ven interrumpidas y hay muchas lagunas en sus cotizaciones, por ejemplo. También las mujeres, también por la maternidad, tienen estas lagunas, o muchas veces buscan trabajos que sean más flexibles. Entonces, a veces no tienen contratos de trabajo o tienen menos horas de trabajo. O sea, hay más precariedad laboral que lo que se los puede ofrecer a los hombres, por ejemplo. Claro, entonces eso impacta bastante bajo la perspectiva que tenemos nosotros de pensión, del ahorro individual. Eso impacta bastante en las mujeres porque ahorran menos y por lo tanto obviamente van a recibir una pensión menor. Incluso puede que no hayan ahorrado nada. O sea, muchos de nosotros conocemos a más de una mujer que no pudo ahorrar casi nada en su vida laboral y que por lo tanto ahora va a recibir una pensión que es la pensión garantizada, digamos, o una pensión bastante por debajo de lo que podría vivir alguien en el país. Entonces, eso también impacta bastante en las mujeres. Este ámbito de la seguridad social es bastante relacionado con... tiene un aspecto de género bastante importante. Me imagino que es un tema que vas a seguir profundizando. ¿Son líneas de trabajo en lo que se proyecta en tu ámbito de desempeño profesional, en investigación, por ejemplo? Me gustan estas áreas. Esta área de la seguridad social sí es como una de las más que me ha gustado bastante, o la que me he desarrollado en los últimos años o cortos años que llevo investigando, pero también me gusta el área de la tecnología, como de las nuevas tecnologías, de las nuevas regulaciones tecnológicas que hay, y también relacionado con el ámbito constitucional, porque hay muchos derechos constitucionales que pueden ser transgredidos, la privacidad, por ejemplo. Entonces, esa área también me está llamando bastante la atención. Y en eso yo creo que igual me proyecto de seguir investigando y no dejar tampoco de lado el área de la seguridad social.
pero también explorar nuevos caminos, digamos. Explorar conocimiento, generación de conocimiento, de nuevo conocimiento, por supuesto, es parte del trabajo y de la trayectoria de nuestra invitada hoy. Queremos tratar de cerrar, siempre se nos hace súper corto cuando es entretenida la conversación, pero queremos preguntarte principalmente lo que tiene que ver con la importancia de la divulgación del trabajo que ustedes realizan, la divulgación científica, la comunicación científica, como lo planteabas tú, en esta generación de conocimiento que está ligado a un ámbito que a lo mejor uno no lo quisiera relacionar como en una primera mirada, pero que sí efectivamente tiene una base de este método científico. ¿Qué tan importante es seguir divulgando y seguir compartiendo y comunicándole a nuestra sociedad, a nuestras comunidades cercanas, el trabajo que se realiza en la universidad específicamente y que realizan ustedes? Yo creo que es importante la divulgación, también el lenguaje, bajarlo un poco. Quizás nosotros estamos acostumbrados a hablar entre personas que hablan el mismo lenguaje porque estudiaron lo mismo, digamos. Pero no porque las otras personas sean incultas, sino porque necesitamos modificar un poco más el lenguaje para hacer entendible estas investigaciones a otras personas que puedan afectarse por los resultados de las mismas o porque tengan algún problema social que les gustaría resolver. Entonces yo creo que la divulgación va de la mano también con acercar un poco más la ciencia a la sociedad. Y eso yo creo que es una de las cosas que podemos ir avanzando, de que las personas no solo se informen por lo que ven las noticias, digamos, que es algo bastante... O en las redes sociales. O en las redes sociales, sino que también puedan encontrar espacios donde discutir temas, pero temas que les interesen, pero como en un lenguaje más sencillo. Y yo creo que eso sería importante de abrirnos a eso, de poder divulgar más las investigaciones y que no queden ahí en las revistas de investigación guardadas, sino que también puedan socializarse con los... Acercar las ciencias a la sociedad es el mensaje que hoy nos deja nuestra invitada Jessica Bárcenas, que es jefa de la carrera de Derecho. Te queremos agradecer por compartir con nosotros tu experiencia, que por supuesto me imagino ha sido de interés de quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Antes de irte, tenemos dos cositas que siempre hacemos al final de nuestro programa. Uno es regalo. Y acá nuestros modelos, porque yo siempre lo digo en el programa, acá siempre somos dos mujeres que estamos frente a la cámara, pero detrás de cámara, como generalmente sucede al revés, hay tres varones que son parte de este equipo Kimelun, que están aquí, por supuesto, trabajando para poder llevar a ustedes este trabajo. Te queremos compartir un recuerdo de Kimelun, queremos que lo abra porque además es nuestra primera invitada que recibe este regalito en particular. Qué suerte, sí, viene recién saliendo del horno, señora, señor, que nos va a acompañar y para que le acompañe cuando tome sus notas para las próximas investigaciones y cuando trabaje también se vea acompañada por ahí algunos de los proyectos de Kimelun, de este proyecto de divulgación y por supuesto nuestro zorrito ahí siempre presente. Te agradezco, Jessica, nuevamente por habernos acompañado y por supuesto todo el éxito para el trabajo en la carrera y en el desempeño de tu profesión. Muchas gracias por la invitación a este espacio. De nada, pues vamos a seguir siempre pendientes del trabajo que ustedes desarrollen en la carrera y por supuesto en todo el trabajo que tú desarrolles como profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes les doy las gracias por acompañarnos como siempre en nuestro espacio de Mujeres en la Ciencia. Nos seguimos encontrando en nuestras redes sociales ya en un próximo 10º capítulo de esta primera temporada de Mujeres en la Ciencia en la Universidad Católica de Temuco. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.